Bueno, buenos días a todos. Em, Quisimos poner esta presentación, este tema, el día de hoy, porque viene la Semana Santa. Entonces, en Semana Santa típicamente recordamos la muerte y recordamos la resurrección del Señor. Entonces decidimos hablar de la cruz de Cristo hoy y el 2 de abril, que es la siguiente reunión nuestra, hablar de la resurrección. En ambos temas vamos a tocar la parte física y la parte espiritual. En otras palabras, hoy vamos a ver qué pasó con Jesús desde el momento que fue arrestado en adelante, desde la perspectiva física. Y Jaime se va a atrever a que aquí hay un médico y va a hablar desde la perspectiva médica también. Y en todo caso le damos a Fabricio el micrófono si quiere pasar para acá. Porque además tiene que ver con manos, que él es especialista en manos. Y también vamos a ver el impacto que tuvo la muerte de Jesús desde la perspectiva de nuestra vida espiritual y de nuestra vida eterna. Y el 2 de abril vamos a hacer lo mismo. El 2 de abril vamos a ver desde la perspectiva, humana, material, vamos a demostrar que Jesús resucitó entre los muertos. Vamos a demostrar que eso no es una fábula, vamos a demostrar que eso no es una leyenda. Inclusive va a haber testimonios de jueces ingleses que dicen que si les es presentada una evidencia como la que nosotros vamos a presentar el 2 de abril, ellos darían como resultado un veredicto de que Jesús sí resucitó de entre los muertos. Y lo otro que vamos a ver el 2 de abril es el significado que eso tiene para nuestra vida. Entonces, más o menos estas dos, la cruz de Cristo y la resurrección de Jesús, tienen la misma estructura. Una la parte humana, llamémosle así, y la otra la parte divina. Entonces, con eso complementamos porque el 2 de abril, si no me equivoco, es el sábado antes de Semana Santa, que nos queda perfecto. La siguiente semana, ok. Entonces, usa la 3. Ok. Es el sábado antes de la selección, ok. Bien, como siempre, hacemos unas notas administrativas. Ya todo el mundo sabe, porque todo el mundo aquí ya ha estado en reuniones anteriores. Lo más importante de esto es que si hay alguna emergencia, por favor, no se muevan de sus lugares. Por favor, no se muevan de sus lugares. Vendrá el comité de emergencia y nos dirá qué hacer. El pánico es el enemigo más peligroso cuando hay emergencias. Lo otro es que el PowerPoint que vamos a presentar va a estar en nuestro website. Yo lo mando al chat de reuniones mensuales. Y el video que está aquí lo vamos a editar en tractos, lo publicamos en el canal de YouTube y también lo vamos a mandar al chat de reuniones mensuales por si quieren repasar cosas que hayamos visto el día de hoy. Esto lo voy a pasar ya rapidito porque ya todo el mundo sabe que es unánime, no creo que sea necesario repetirlo. Sin embargo, aquí hay cosillas que son interesantes de mencionar. Estamos en verdad analizando la posibilidad de que nuestras reuniones semanales sean presenciales, o sea, los estudios bíblicos de los martes y los jueves, lo cual representa para nosotros un reto gigantesco de logística, porque prepandemia dábamos los estudios localizados geográficamente y la gente que vivía por ahí cerquita llegaba. En pandemia, cuando nos pasamos a la virtualidad, empezó a entrar gente de todo el país y de fuera del país. Entonces ahora volver a la localidad se nos hace muy difícil porque hay gente de Cartago, hay gente de Alajuela, hay gente de Heredia, hay gente de Guanacaste. Toca entra desde Boston, otros entran desde Colombia. Entonces no podemos dejar de hacer algo virtual, pero sí queremos juntarnos como comunidad de fe en casas, llegar un ratito antes, tomarnos un fresquito, conversar un rato, conocernos y mantener como un grupito constante semanal. Hacemos el estudio, lo transmitimos y después nos podemos quedar también en una tertulia para vernos todas las semanas. Eso lo está organizando. ¿Dónde está Mau? Mau es el que tiene ese reto. Ok, como siempre ustedes saben que estas conferencias son conferencias teológicas, buscan ser temáticas. En otras palabras, elegimos un tema
No elegimos un texto bíblico que desarrollar, sino elegimos un tema y lo buscamos por toda la Biblia y lo presentamos a profundidad y en detalle aquí. Esta presentación sistemática de doctrinas cristianas se le llama teología sistemática. Y esos son un poco los temas que uno ve en teología sistemática. Hoy, sin duda alguna, lo que vamos a ver es estrictamente teológico, fundamentalmente teológico, porque vamos a ver cómo el Dios Trino actúa para nuestro beneficio. Vamos a ver un tema de cristología. Esta es toda una disciplina dentro de la teología que estudia Cristo a lo largo de la historia del hombre. Vamos a ver por qué fue necesario que Cristo se hiciera hombre en la persona de Jesús y por lo tanto tenemos que estudiar el pecado y el mal. Esa disciplina se llama amarteología. Amarteología viene de amartos, que es la palabra con que se traduce pecado en el griego, pero curiosamente amartos lo que quiere decir es fallarle al blanco. Y entonces, fallarle al blanco. Entonces, lo que quiere decir el autor bíblico es que nosotros le fallamos al blanco todo el tiempo. ¿Cuál es el blanco? La ley de Dios. Y por lo tanto pecamos. Y finalmente, yo creo que el tema principal de hoy es soteriología, que estudia la salvación provista por Jesús. Soteriología viene de soteros, que es salvación, y logos es estudio. Entonces, hoy vamos a transitar por esas 4 disciplinas y vamos a ver, yo creo que es el tema principal de nuestra fe. Todos nosotros estamos aquí debido a la cruz de Cristo. Si no fuera por la cruz de Cristo, no existiría el cristianismo, así de sencillo. Vamos a hacer a suerte de introducción, vamos a tocar un tema levemente, si es cierto que necesitamos un Salvador. Después vamos a ver qué quiere decir la ira de Dios, el concepto de la ira de Dios. Vamos a ver en detalle el proceso de tortura y muerte de Jesús. Tenemos un break. Y después vamos a ver la forma como la Biblia nos explica qué pasó en esa cruz, que es en forma de 4 metáforas. Hoy el almuerzo no va a ser servido, es un almuerzo buffet. Y creo que nos va a dar tiempo suficiente para terminar y después almorzar. No hace falta, no creo que vaya a hacer falta almorzar mientras estamos presentando. Que el buffet va a estar servido ahí atrásito. Bien, la gran pregunta. Necesitamos nosotros un Salvador. Los reformadores del siglo XVI, no que alguien dijo es que hay 5 solas, sino que esbozaron este principio doctrinal que después, siglo XIX, siglo XX, se juntó en algo que se hizo llamar las 5 solas. Como en el siglo XVI el idioma de la iglesia era el latín, entonces se esbozaron el latín. Pero las 5 solas resume el cuerpo doctrinal de lo que pasó en la cruz y lo que nosotros creemos. Entonces, primero dice sola escritura. Sola escritura quiere decir nosotros solamente en temas de salvación y vida eterna creemos en las escrituras, en la Biblia, en los 66 libros inspirados, que ya pasamos nosotros por la demostración de que la Biblia primero no ha sido modificada y segundo es inspirada por Dios. Eso ya lo hicimos hace como unos 5 meses, creo. El segundo tema es sola fide, que es sola fe, que va combinado con el de la derecha, que es sola gracia. Lo que eso quiere decir es que por la gracia de Dios, por la iniciativa de Dios y sin que nosotros mereciéramos, se nos ofrece esta salvación y vida eterna que nosotros por nuestra parte tomamos a partir de la fe y solamente la fe. Eso quiere decir esas dos. Y la fe excluye cualquier cosa que podamos hacer para ganarnos o merecernos esa salvación, esa vida eterna. Porque somos incapaces, eso lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación de hoy, somos incapaces de ganarnos ese favor ante un Dios que es tan perfecto que nosotros no podemos llegarle jamás a esos niveles de perfección, a esos estándares tan altos. El siguiente punto es solos Cristos, que es solo Cristo. Lo que los reformadores decían es que no hay otra forma, no hay otra manera de llegar al Padre, de tener vida eterna con Él,
sino es a través de Jesús el Cristo. Uno dice, eso es exclusivista. Vamos a ver, de eso se trata la reunión de hoy. Claro que es exclusivista. Pero es que Jesús era exclusivista. Jesús dijo, solo yo soy el camino. No fueron los reformadores los que inventaron esto. Fue Jesús el que dijo eso. Entonces hoy vamos a ver todo ese tema de solos Cristos y el tema que siempre hemos dicho nosotros en todas nuestras reuniones. Todo esto ocurre para la gloria de Dios y solo para la gloria de Dios. No hay ser humano que pueda atribuirse ni una gota de todo esto que vamos a ver el día de hoy. Rolly, ¿me ayudas? Tengo la cámara desenfocada. Bien, hoy de las 5 solas vamos a dedicarnos a 2. Vamos a dedicarnos a solo Cristo y a solis Deo Gloria. O sea, el único camino hacia el Padre y hacia el perdón divino es a través de Jesús el Cristo, y esto es para la gloria de Dios. Como les decía, la cruz es el centro de la historia de la humanidad, de la fe cristiana, y es el centro de la Biblia. Hay un antes y un después de la cruz. Sin duda, desde que el mundo fue creado, es el evento más importante de la historia de la humanidad. La cruz, por eso la puse en el puro centro, entre Génesis 1 y Apocalipsis 22, que es donde empieza la Biblia y donde termina. En el puro centro se encuentra la cruz. Y la cruz tuvo impacto cósmico. La cruz validó a los creyentes del Antiguo Testamento y les proveyó salvación a ellos, pese a que a Jesús no existía en aquel tiempo, como Jesús, como hombre, y a los que de ahí en adelante depositarán su fe en Él hasta el día que Él regrese. Lo segundo, toda esta presentación, salvo la parte de tortura y muerte, la extrajimos de un libro que yo leí hace unos 25 años, más o menos. El segundo libro que yo me leí cuando me hice creyente, el primero era la Biblia, el segundo fue este, que se llama La Cruz de Cristo, del doctor John Stott. John Stott era un ministro anglicano, maestro inglés. A él le encargó la editorial, él es un autor muy prolífero, le encargó la editorial escribir sobre la Cruz de Cristo. Él empieza su libro diciendo qué responsabilidad es la que me acaban de dar. Y yo sé, porque estuvo aquí, lo que no sé si fue haciendo la Cruz de Cristo, creo que fue la Cruz de Cristo, se fue a San Gerardo de Dota, se vino de Inglaterra y se fue a San Gerardo de Dota, alquiló una cabañita en San Gerardo de Dota y ahí escribió el libro. Interesante, ¿verdad? Eso es anecdotario. Y el libro empieza diciendo, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Quién es el culpable? Y entonces hay una gente que dice que durante muchos años se culparon a los judíos. Los judíos y el Sanedrín y Anás y Caifás y todos estos son los culpables. Entonces el cristianismo vivió durante una época odiando a los judíos porque crucificaron a Cristo. Después los romanos fueron los que físicamente lo crucificaron, fueron los que lo juzgaron y lo condenaron, y es culpa de los romanos que Jesús haya muerto en esa cruz. Y el doctor Stott lo que dice es ninguno de ellos dos. Los culpables somos nosotros, porque si nosotros no fuéramos como somos, no habría sido falta que Cristo subiera a esa cruz. Entonces al final, la causa de la cruz se llama el ser humano, el pecado del ser humano. Y lo otro es que ese evento ocurre por la gracia divina. En otras palabras, ese evento ocurre por el favor divino. Dios en su iniciativa dice, voy a hacerme hombre y voy a pasar por todo lo que vamos a ver el día de hoy con el propósito de proveerle a este grupo de gente condenada salvación eterna para que vivan conmigo. Entonces es una iniciativa divina, el ser humano es receptor de tal iniciativa, pero el ser humano no la merece. Aún así, sin merecerla, Dios la provee. Esa es la gracia divina. Por lo tanto, nosotros no podemos reclamarla porque no la merecemos. Y Dios no está obligado a darla porque no la debe.
Ese es el concepto de gracia. Por supuesto que el cristianismo ha tenido oposición a lo largo de la historia. En el finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ha aparecido una moda de ateísmo, representada, se les dice los 4 jinetes del ateísmo en vez del apocalipsis, ¿verdad? Los 4 jinetes del ateísmo. Gente, académicos, 2 ingleses, 2 norteamericanos, que se les llama los nuevos ateos y que han escrito libros que se han hecho bestsellers, porque el ateísmo como que está de moda. Y principalmente lo que ellos afirman es que el ser humano no requiere de salvación porque la condición del hombre no es de perdón. Dicen, si ustedes le dan una mirada al mundo, la ciencia avanza, la medicina avanza, la tecnología en toda su extensión avanza, nosotros no estamos empeorando, sino que estamos mejorando. Entonces, ¿para qué necesitamos a alguien que nos salve de un proceso de mejora? Y por eso dicen, no necesito un salvador. Lo otro que no, la razón por la cual no necesita un salvador es que no necesita que lo salven de nada, porque desde la perspectiva del ateísmo, tu existencia finaliza el día que morís. Entonces, ¿qué importa? Eso representa un problema gigantesco para el ateísmo mismo, porque si no importa nada, porque tu existencia termina el día que morís, eso quiere decir que puedes hacer lo que te dé la gana durante el proceso de toda tu vida, porque no tiene consecuencias. Por lo menos no tiene consecuencias eternas. Entonces, la reunión pasada, Mao nos explicó que Immanuel Kant decía que eso no es así, porque si no hubiera justicia perfecta después de la muerte, no habría ética y moral mientras vivimos, porque no tenemos a quien rendirles cuenta. ¿Qué es lo que nosotros decimos como respuesta a que el mundo va en mejora? No parece. El mundo no parece mejorar. Parece ser más inmoral cada día, parece ser más libertino cada día. La tasa de divorcio supera la tasa de matrimonios hoy en día en Costa Rica, ya eso pasó creo que eran hace como 2 o 3 años. Las familias se deshacen, los hijos dejan de respetar a los padres, la inmoralidad sexual está por los 4 costados. Desde la perspectiva moral, esto no parece mejorar, parece empeorar. Por otra parte, los adelantos científicos casi que van a un ritmo exponencial. El siguiente adelanto pasa en la mitad del tiempo que ocurrió del adelanto anterior, y entonces uno dice que es toda esta maravilla de evolución científica. Sin embargo, nunca en la historia de la humanidad ha muerto tanta gente, estando la humanidad en capacidad de salvarlos. Porque sí ha muerto más gente por enfermedades y cosas, ¿verdad? Pero es que no había curas. Hoy en día hay cura, pero gente muere habiendo cura. Porque el ser humano decide no proveerle esas cosas a esas personas que mueren, porque tiene un espíritu egoísta, llamémoslo de alguna manera, de capitalizar sus cosas. Entonces, nunca antes ha muerto tanta gente, habiendo tanta solución para esas muertes, como hoy en día. Y lo otro es la tecnología de alimentos. Habiendo disponibilidad de transporte, de tecnología agrícola, de producción agrícola, estando eso a disposición, nunca ha muerto tanta gente de hambre. Nunca. Y es curioso porque lo que el mundo, hace poquito vi una estadística, lo que el mundo produce en términos de alimentos, da para alimentar a toda la población mundial y sobra exactamente el doble de lo que se dio. O sea, todo lo que se produce, la mitad se podría regalar y se alimenta a todas las personas que hay en el planeta y sobra la otra mitad. Pero no, la gente se muere de hambre hoy. Entonces, hasta donde veo, no es cierto que el mundo va mejorando. Y ahora que está de moda la guerra de los rusos con los ucranianos, uno dice, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Salimos de una pandemia, caemos en una guerra, el petróleo para arriba, no parece mejorar esta cosa, ¿verdad? Entonces viene la gran pregunta. Ok, vámonos para la Biblia. ¿Cómo es que si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, vamos empeorando el mundo? Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que nosotros fuimos hechos originalmente a la imagen y semejanza de Dios y después perdimos
parcialmente esas capacidades, porque elegimos ser nosotros dioses, ser iguales a Dios. Ese es el principio de la caída de nuestros primeros padres. El principio es: yo quiero ser igual a Dios, porque esa fue la tentación. La gente dice: no, es que la gente tuvo un mordisco a una fruta. No. ¿Por qué le pegaron el mordisco a la fruta? Porque ahí había un ser que les dijo: no hagan caso. Lo que pasa es que Él no quiere que ustedes hagan esto, porque si ustedes hacen esto, se hacen iguales a Él, y Él no quiere que ustedes sean iguales a Él. Entonces ellos dijeron: sí, yo quiero ser igual a Él, y cayeron. Ya sea que alguien quiera tomar eso de forma literal y que consumieron una fruta, o ya sea que alguien quiera tomar eso de una forma simbólica, que rompieron un mandamiento de Dios por un espíritu, una gana, una intención de ser iguales a Dios, lo que sea. El punto es que ellos, antes de hacer ese acto, tenían capacidad de pecar y capacidad de no pecar. Ellos tenían esas dos capacidades. Como resultado de ese acto, perdieron la capacidad de no pecar y se convirtieron en pecadores crónicos, en pecadores seriales, que es lo que somos todos nosotros. ¿Verdad? No hay forma de no pecar. Así le denominaba Agustín de Hipona: posse peccare, posse non peccare, capacidad de pecar, capacidad de no pecar. Perdimos la capacidad de no pecar, que después, vamos a ver después de la presentación de hoy, una vez que Cristo muere y su Espíritu entra en nosotros como resultado de la gracia de la fe, regresamos a tener la capacidad de no pecar. Y ahora podemos sostener nuestro pecado. Pero eso es gracias a que el Espíritu Santo habita en nosotros. Si no fuera así, no tendríamos esa capacidad. Por otra parte, Dios le había dado al ser humano la custodia del planeta Tierra. Le había dicho: todo, será señor de todas estas cosas. Le dijo: nombre a los animales, póngales nombre. Todo esto es para usted. Hice esto para usted. Entonces, cuando el ser humano cae, se lleva en banda todo aquello. Y el ser humano se esclaviza y esclaviza todo aquello que administraba. Y por eso es que el apóstol Juan, en su primera carta, o sea, ya viejo, ya Cristo muerto, resucitado, ascendido a los cielos y muchos años después, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo me acuerdo una vez que un querido amigo ateo me dijo: ¿cómo que el mundo entero está bajo el maligno? ¿Por qué decís eso? Abrí el periódico. La única evidencia que necesitas es ver los noticieros. No hay ninguna otra. ¿No? Por tanto, en esa condición y en ese estado, nosotros no podemos hacer nada. No hay nada a nuestro alcance que nos lleve a la condición precaída por nuestra cuenta. La Biblia, la forma que la Biblia lo explica es: estamos perdidos, esclavos y presos. Y todavía, por si tenemos alguna duda, se afirma que estamos espiritualmente muertos. Es la palabra que usa. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Y el muerto es incapaz de hacer algo porque está muerto. El muerto ni siquiera es capaz de levantar la mano para decir: yo creo en Jesucristo. Ni eso, porque está muerto. Está muerto. No puede salvarse de ninguna forma, de ninguna manera. No puede hacer absolutamente nada para revivirse. Por eso Jesús a Nicodemo, allá en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Nicodemo, que era una autoridad eclesiástica de los judíos, le dijo: es que, ¿sabe qué? Tiene que nacer de nuevo porque está muerto. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo hago eso? Le dice: es que usted no tiene que hacer nada, el Espíritu lo va a hacer. Es como el viento que va y viene. ¿Por qué Jesús usó esa analogía? Porque ¿qué hicimos nosotros en nuestro primer nacimiento, en nacimiento físico? ¿En qué momento nosotros decidimos nacer? En ninguno. Nosotros no tenemos ningún rol, ningún papel cuando nacimos. Fueron papá, mamá y Dios. Por eso el Señor usa esa analogía. En tu segundo nacimiento, en el nacimiento espiritual, así como en el primero no hiciste absolutamente nada, en el segundo tampoco. Es un trabajo divino. Dios provee por gracia y te da la fe para creer
te produce el arrepentimiento que lleva a salvación. Todo lo hace Él. Porque vos estás muerto. Y Dios sabe que estás muerto. Y por eso entonces necesitamos un Salvador. Esa es nuestra respuesta a la pregunta de ¿no necesito un Salvador? Sí, claro que lo necesitas. Porque así como estás muerto. Necesitas a alguien que te reviva y que te traiga una vida nueva.